Sean todos bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a iniciar una serie de videos relacionadas con las regresiones lineales. Inicialmente surge la duda, ¿qué es regresión? Vamos a encontrar un sinfín de definiciones que nos puedan orientar al respecto. Y les presento una integración muy fácil de asimilar y conforme avancen en su estudio o en su formación puedan ir encontrando definiciones mucho más profundas al respecto. Pero para entrar en materia, diremos que la regresión o análisis de regresión, la idea básica es ser una función matemática simple que pueda explicar el comportamiento futuro de otra u otras variables. ¿Sobre qué estamos hablando al respecto? Lo que pasa es que como seres humanos siempre tenemos inquietudes de qué pasa si, o si esto fuera de esta manera, ¿cómo? Es decir, que estamos tratando de anticipar comportamientos, si ustedes los ven en cualquier rama de la ciencia, en donde en función de datos históricos se busca hacer pronósticos. Al respecto, tenemos que entender ciertos elementos. En primer lugar, que cada uno de estos comportamientos corresponden a los diferentes valores que pueda ir tomando una variable. Y en este caso, tenemos que entender básicamente que podemos encontrar dos tipos de ellas. Una es la variable dependiente, que como ustedes lo pueden interpretar, claramente está sujeta a lo que suceda con otra variable a la que le llamaremos independiente. Podemos notar en la mayoría de casos, como es de deducir, puede que exista una sola variable independiente o varias que al final de cuentas permitan predecir el comportamiento de una variable de tipo dependiente. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de regresión. Yo les voy a mencionar aquí tres. La lineal, que es la que vamos a trabajar en esta serie de videos, la cuadrática y la hiperbólica. ¿Qué es una regresión de tipo lineal? Como la propia composición del nombre nos lo establece, va a ser una línea que va a estar representada obviamente en un plano por dos puntos, el X y el Y. De tal manera que a la variable dependiente siempre la vamos a asociar con la variable Y a la variable independiente, si solo tenemos en este caso un plano bidimensional, con la letra X. Pero como ya se mencionó antes, pueden existir más de una. Noten que acá a las X se les está poniendo el título de predictoras. ¿Y qué va a pasar con esto? Que esta función de que se ha hablado también se le conoce como ecuación lineal. Esta misma situación se puede mostrar en dos líneas diferentes. Una a la que denominaremos lineal simple. ¿Y qué es esto? Cuando solamente existe una variable independiente para explicar el comportamiento de la dependiente. Pero como veremos en el primer ejemplo, en ese caso y en muchos otros que ustedes podrán encontrar ahí, se van a dar cuenta que no existe una variable independiente. ¿Y ahí qué podemos hacer? Ese misterio lo vamos a resolver con el primer ejemplo. Asimismo, la definiremos como y sub i va a ser igual a beta sub 0 más beta sub i por x sub i más un épsilon. En este caso estamos hablando de un error. Pero estas betas, ¿qué representan? Básicamente quiero que entiendan ustedes que el beta sub 0 sería aquel punto que colocaríamos sobre el eje de Y en el primer cuadrante del plano cartesiano. Y desde ahí, según la tendencia que se observe, se desplazaría esa línea hacia arriba, horizontalmente o hacia abajo. Y ese comportamiento que lo define, lo va a definir el producto de beta sub i por x sub i. Lo de el épsilon o lo del error, se van a dar cuenta ustedes en mucha teoría que no se toma en cuenta. Y no es porque no tenga importancia. Lo que pasa en este caso que se utiliza con estudios profundos de estadística, en donde vamos nosotros a recurrir a este valor. Así como hay regresión lineal simple, también encontramos regresión lineal múltiple. ¿Y qué es lo que sucede acá? A diferencia de la anterior, que Y no solo va a responder al comportamiento de una variable independiente, sino que vamos a encontrar dos o más, tal y como lo observamos en esta ecuación. Notemos ahora la diferencia. Sigue el beta sub 0, que sería el punto de arranque, pero beta sub 1 va a estar asociada con x sub 1, beta sub 2 va a estar asociada con x sub 2 y así sucesivamente según el número de variables, y siempre se cierra acá con la suma del error. Hay que tomar en cuenta algo. Los valores que se utilicen tanto para las betas como para las x o el error en su momento pueden ser valores negativos, porque aquí, a pesar de que diga más, noten ustedes que si uno de estos dos valores es negativo, automáticamente va a ir restando. Así es que esto es lo que va a definir el tipo de pendiente que se tenga
para el caso que se esté estudiando. En cuanto a lo que queremos hacer, primero les propongo desarrollemos casos de regresión lineal simple y vamos a ver el caso donde no hay independiente y donde sí hay independiente. Luego, casos donde existan regresión lineal múltiple y no vamos a dejar por finalizada esta parte sin que nosotros analicemos los diferentes supuestos del análisis de regresión lineal. Son 5, en su momento se van a tratar cada uno. Veamos el primer ejemplo. Hay una familia que tiene una actividad comercial, en este caso la jefa tiene la idea de poder hacer mucho más grande el negocio. Está intentando ver otras fuentes de financiamiento para seguir creciendo. Durante los últimos 18 meses ha podido registrar en su operación estos valores como utilidades mensuales. Y la pregunta es, ¿cómo se comportarán las utilidades durante los próximos 6 meses? ¿A qué responde esta pregunta? A la idea de que tiene que pagar capital, tiene que pagar intereses. Vamos a trasladar esta información a SPSS, iremos paso a paso para encontrarle la respuesta. Como pueden identificar acá, tenemos los 18 meses, hemos creado una variable para ello y podemos corroborar cada uno de los valores presentados como utilidades. Ahí tenemos el cuadro a la vista. Lo que se recomienda siempre es hacer un par de operaciones intermedias, que si las quieren hacer o no está a su criterio, totalmente de acuerdo. Pero nuestra responsabilidad es presentar cifras que puedan comprobarse y que tengan elementos suficientes las aportaciones que hagamos para poder fundamentarse y tomarlas en cuenta. Nunca olvidemos que la idea de todo esto es tener la base suficiente para tomar decisiones lo más acertado posible. Para ello, les recomendaría siempre que inicialmente convirtieran esta información en un diagrama de dispersión. Vámonos a gráficos y aquí vamos a seleccionar cuadros de diálogos antiguos y en esta opción vamos nosotros a seleccionar dispersión puntos. Seleccionamos dispersión simple y acá notemos que nos pide qué variable corresponde al eje de Y y qué variable corresponde al eje de X. Tenemos seleccionado mes acá y en este caso mes va a ser nuestra variable independiente y la utilidad mensual va a ser la variable dependiente. Ahora aquí es donde se dan cuenta ustedes que es necesario agregar esta variable mes y que se va a convertir en nuestra variable independiente para poder conformar la ecuación de predicción como corresponde. Esto es una práctica común cuando solo existe una variable a la cual se le quiere establecer un nivel de proyección. Tomamos como referente ese aspecto. En otros casos, en vez de que aparezca del 1 en adelante, lo que pueden aparecer es la información de los años. Supónganse que estos fueran utilidades anuales, entonces tendríamos el año más antiguo al principio y el año más reciente al final. Allí es donde está la importancia de integrar este elemento. Sé que podemos agregar algunos títulos, algunas marcas, pero en este caso lo que nos interesa es ver el gráfico de dispersión. Presionamos aceptar. Esto se conoce también como nube de puntos. Noten cómo hay una tendencia. En este caso se conoce como tendencia positiva porque va hacia arriba. Podemos agregar esa famosa línea. Podemos agregar la ecuación de predicción. Lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Por el momento vamos a cortar lo de la gráfica en este punto. El segundo aspecto que necesito que ustedes siempre estén considerando para sus análisis de regresión lineal simple es el de determinar el coeficiente de correlación de Pearson. Y para ello presionamos en analizar, buscamos correlacionar y aquí tomamos bivariadas. Y nos dice cuáles son las variables que van a utilizar. Vamos a utilizar las dos. Recuérdense que eso tiene que ir al menos dos variables. Aquí están. Ya está seleccionado Pearson y luego vamos con aceptar. El sistema nos presenta esta información. Ya sea que lo veamos desde el mes hasta utilidad o de utilidad hasta el mes. Recordemos que en correlaciones no hay variable dependiente e independiente. Estoy analizando el nivel de asociación entre las variables. Y acá nos muestra un punto 533, lo cual nos está indicando que el nivel de asociación entre estas variables es bastante regular o mediano, pero también notemos que nos da un nivel de significancia bilateral de 2.3%. Aquí lo que aseguramos es entender de que sí, conforme pasa el tiempo, las dos variables se van asociando. A mayor tiempo, mayor utilidad. Que no se explica
en toda su dimensión, porque es el punto 53.3, es entendible de que sí es posible asociar estas dos variables. Debido a que estamos tratando de conformar la ecuación de predicción, entremos en analizar, regresión, y ahí la segunda dice lineales. Vamos a reconocer las variables. Recordemos que el mes es la variable independiente y la utilidad es la variable dependiente. Aquí hay ciertos elementos adicionales. Cuando estemos platicando sobre los supuestos de la regresión lineal, vamos a regresar a esta sección y vamos a mostrar allí cómo ustedes pueden aplicar esos diferentes análisis. Lo demás lo ignoramos y presionamos aceptar. Notemos que acá nos repite lo de la correlación. Sí nos da un R cuadrado bastante bajo, pero ya platicamos al respecto. Nos presenta el cuadro de análisis de varianza, que para este caso no nos interesa. Vamos a verlo en otros ejercicios. Y nos presenta la tabla de coeficientes y es donde vamos a obtener la información. Noten que la columna, esta segunda, tiene como título B y son las betas que nosotros tenemos planteadas en la ecuación de predicción. De tal manera que el beta sub 0 es el renglón de constante. Aquí hablamos de 5140.523 y la constante ahí es de 128.483. ¿Cuántos decimales trabajar? Es una decisión que tienen que ustedes que tomar si les corresponde. Conformemos al respecto la ecuación de predicción y diríamos Y igual a 5140.523 más 128.483 por X. Para responder a la inquietud de la señora García, hemos elaborado esta tabla. Esta es la información primaria, es decir, la que se nos proporcionó para hacer los cálculos. Y acá a la derecha vamos a aplicar esa ecuación de predicción, pero quiero resaltar algo y que ustedes lo tomen en cuenta siempre. Yo no puedo poner aquí mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6 porque me están pidiendo un semestre. Tengo que continuar con la idea de esta variable que se creó como una variable independiente. Por eso es que ustedes ven 19, 20 hasta el 24. Mucha atención con esto. Y como se les mencionó en otros casos, si yo estoy manejando años acá, por ejemplo, tendría que pensar en los siguientes en función del criterio que estoy desarrollando. ¿Cómo determino la utilidad esperada para el primer mes? Recordemos que la ecuación de predicción que se acaba de formar, voy a utilizar la función de redondear y tenemos el beta sub 0, que es una constante. Recuerden, 5140.523 más el valor de beta sub 1, que en este caso es 128.483 por X sub 1. Pero X sub 1 para nosotros va a ser el mes 19. En esta versión acá va punto y coma y yo no quiero saber de centavos y allí tienen ustedes a la vista la fórmula donde se integra esa ecuación de predicción y se asocia con el primer mes del pronóstico. De tal manera que ustedes para el mes 19 se espera una utilidad de 7.582 unidades monetarias. Y si yo arrastro esa fórmula para el resto, me va a funcionar. Y como notarán ustedes, la tendencia es a irse incrementando. Ustedes pueden generar un gráfico de dispersión, o pueden hacer acá en Excel, o pueden meter esta información en SPSS y hacerlo allí. Ustedes sabrán, aquí ya es cuestión de cada uno de ustedes cómo quiera interpretar o cómo quiera utilizar esta información. Como elemento adicional, observo que las utilidades están dadas en cientos y aquí, si ustedes se dan cuenta, no aparece de esta manera. En este caso voy a retomar la fórmula de Excel y en vez de decirle 0, le voy a indicar menos 2. Ya ven ustedes, aparece un 7600. Arrastro esa fórmula y ya estos resultados se parecen más a la forma en que fueron expresados los datos históricos. Cerramos acá este video y se les invita para que en el próximo nos acompañen y podamos resolver otro caso de regresión lineal simple, donde aquí sí vamos a utilizar dos variables e igual les vamos a colocar ahí un reto y si nos fuese posible en ese mismo video vamos a empezar a trabajar casos de regresión lineal múltiple. Los esperamos. Bendiciones.